Por fin sabemos cuál será la nueva legendaria gratis del registro de contenedores. Así es amigos, ya tenemos gameplay y te mostraré cómo se ve en partida. Ya se confirmó la nueva serie de colaboración con 4 personajes, 4 legendarias y más heroes gratis. Llegará otra habilidad demasiado rota para Battle Royale. Nueva racha de puntos, 4 nuevas armas y más cambios nos esperan. Te invito a que veas el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Por fin tenemos información sobre la nueva temporada con filtraciones importantes de recompensas, cambios y la nueva legendaria gratuita. Antes que nada, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. De esta manera te mantienes informado de lo nuevo que está llegando al juego. Dicho esto, ahora sí pasemos a continuar. Vamos a empezar este video hablando de la nueva colaboración de COD Mobile con Persona 5 para la temporada número 6. Ahora sí se ha confirmado que será una serie con 4 personajes legendarios de colaboración y 4 armas legendarias. De hecho tenemos las primeras imágenes de los personajes, aquí se puede ver un pequeño teaser, un pequeño adelanto en el cual podemos observar al personaje principal que es el del Joker. La verdad este personaje se ve demasiado bien con ese traje negro muy discreto. Luego tenemos otro pequeño adelanto en el cual se puede ver como protagonista al personaje de Violeta. Tengan en cuenta que esta es una nueva serie, por lo que efectivamente nos van a dar puntos de serie para poder girar y ver si podemos sacar algún personaje o algún arma. La tercera skin es la de Panther y a mi parecer creo que es la mejor de todos los personajes, y la última sería la de Queen, que tampoco se queda atrás. Todos los personajes me gustaron, ahora falta saber si se le podrá quitar la máscara a los personajes. Yo espero que sí, para que de esta manera tenga más personalización. Las ejecuciones aún no se confirman, pero al ser personajes legendarios se espera que sí traigan, así que hay que estar atentos a ver qué nos dicen después. Las legendarias de esta serie serían una QQ9, una LK24, una RAM7 y tipo 63. Me sorprende muchísimo que todas las armas legendarias sean armas muy usables. Ahora esperemos ver cómo serán los diseños, pero al menos de primeras vamos por muy buen camino. Efectivamente ya sabemos cuál será la nueva arma legendaria del registro de contenedores, esa arma legendaria que va a reemplazar a la Striker. La comunidad estaba esperando un sniper, otra parte estaba esperando un tirador, porque recuerden que son las armas que Activision no ha regalado en ningún tipo de evento o contenedores. Lamentablemente la nueva arma no es ningún sniper y de hecho a más de algunos seguramente no le va a gustar, pero te lo voy a mostrar para que más o menos veas. La nueva arma de contenedores será una MG42, una ametralladora ligera, y aquí puedes ver cuál será su diseño en el juego. No quiero ser pesimista, pero a simple vista eso parece que es una skin épica y no parece que es un arma legendaria, pero ten en cuenta que esa no es la versión final. Espero con toda el alma que cuando llegue al juego llegue un poco mejor, con más efectos, con más brillos, porque así como la estamos viendo realmente no parece que sea legendaria. La mirilla sí que se ve demasiado cómoda, el diseño también me gusta, está demasiado limpio, pero te digo, siento que algo le falta. Obviamente es mi opinión, si a ti te gusta no pasa nada, la usas sin ningún tipo de problema, porque al final de cuentas es gratuita y es bueno para la gente que no suele recargar. Si comparamos su versión de consola, que si no me equivoco viene del Vanguard, obviamente la legendaria de COD Mobile está mucho mejor, ya que la del Vanguard está más simple. Dime qué te parece la skin, te gusta, no te gusta, pero recuerda que al final de cuentas es una skin que viene gratuita. Llegará una nueva habilidad a Battle Royale y parece ser que también va a estar demasiado rota. Esta habilidad se llama carga eléctrica, obviamente el nombre aún está por verse, pero como puedes ver es una habilidad en la cual puedes lanzarlo y afecta en un radio de cierta distancia. El efecto que tendrá esta habilidad en los enemigos es que los va a electrocutar y obviamente les va a bajar vida, pero no está claro si también les va a quitar velocidad de movimiento. Lo que sí está claro es que después de usarlo te vas a mover un poco más rápido. Esto es muy común en habilidades que son justamente para rushar, así que esto creo que es conveniente. Me hubiera gustado que sea otro tipo de habilidad, ya que se parece a las que existen, pero bueno, dime tú qué opinas. La beta china ya salió y por supuesto el nuevo contenido que te estoy mostrando, pero entre ellos se pudo apreciar que va a llegar no una, no dos, no tres, 4 armas en la temporada número 6 y número 7. La primera es la FS Huracán y la verdad el diseño está muy potente, se ve que tendrá muy buen daño, pero además podría ser que llegue muy rota porque tendrá su versión mítica. No sé si las estadísticas de aquí son reales, pero 31 de daño pinta para que esté demasiado bueno. La segunda arma que se espera que llegue para la temporada número 6 o número 7
7 es el rifle de asalto ISO Hemlock. No sé por qué me recuerda mucho el diseño a la CR56 AMAX, obviamente no lo conozco, viene de Modern Warfare 2, habrá que esperar a ver qué tan buena podría estar en partida. La tercera arma es la Static HV, esta arma si no me equivoco es un subfusil, va a contar con un montón de movilidad para la gente que le gusta jugar de forma agresiva. Esta se me hace interesante ya que no parece un arma convencional, a ver qué tal está cuando llegue. Por último tenemos a la EX1, esta arma que dispara rayo láser, pero aquí tenemos un poquito de malas noticias. Esta última arma llegará solamente para DMZ, así como cuando llegó la Micro MG, solamente lo puede usar la gente que juegue ese modo. Por cierto, gracias a Duxino, a Elite Games y por supuesto a Lakers on Duty por compartir esta información y todos podamos saber qué es lo que puede llegar para las próximas temporadas. Así como llegarán nuevas armas en el juego, la nueva clase para Battle Royale, también va a llegar una nueva racha de puntos. Esta nueva racha llevará por nombre Beetle Jet y a primera instancia parece que es el Beetle normal, pero no amigos, al parecer es algo que se maneja de forma automática. No estoy completamente seguro si esto funciona así, pero en el gameplay se puede apreciar que el usuario está en la parte de abajo y el avión está disparando desde arriba. Lo que tampoco se sabe es cuántos puntos vas a ocupar para sacar esta racha, pero por lo que se puede observar no creo que sea poco porque hace un caos. En modos como dominio o punto caliente yo creo que sí se le podrá sacar un poco más de provecho, pero claro, el mapa tiene que ser más despejado porque de lo contrario será inútil. Ahora hablemos de la nueva arma de prestigio, es arma gratuita para la gente que le gusta gastar y es que por conseguir 3 armas te dan una y ya sabemos cuál será la siguiente, será una grosa legendaria. Esta grosa ya está en el juego, solamente la pintaron de azulito para que se vea un poco distinto, pero debo admitir que me gusta mucho más cómo se ve este color, se ve mucho más elegante y más limpio. Aún así, esto solamente es para la gente que recarga, obviamente si no, no hay manera de conseguirse porque cuesta lo de 3 ruletas y no solamente una. Se viene demasiado contenido amigos, de verdad demasiado contenido porque recuerden que la próxima actualización es una actualización grande que va desde la Play Store o la App Store dependiendo tu dispositivo. Aún tenemos tiempo, no te asustes si no has llegado a leyenda, aún tienes para conseguir tu medalla porque estamos a mitad de temporada. Lo mismo aplica si no has conseguido aún la Striker de contenedores. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante los haya informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de todos estos cambios. Como les comenté, esta información es extraída de la beta china, pero eso no quiere decir que no esté sujeto a cambios, así que hay que mantenernos atentos. Agradezco a la gente que llegó hasta esta parte, pero sin nada más que decir o agregar, me despido y nos veremos hasta otro próximo video.